En el mismo instante en que mi padre soltó una carcajada al ver mi anillo, algo se rompió dentro de mí. No fue un sonido fuerte ni dramático, sino un chasquido lo suficientemente agudo como para doler. Comprometida, dijo sonriendo de oreja a oreja para que todos pudieran verlo, no finjas, ¿quién querría casarse contigo? La gente se rió, los platos tintinearon y alguien soltó un bufido de burla, mientras yo me quedaba allí parada con mis pantalones de uniforme y una paciencia prestada, sonriendo como me habían entrenado para hacer bajo presión. 3 minutos después, la puerta de un coche se cerró en la entrada y el hombre al que mi padre menos quería ver cruzó la verja, me miró a los ojos y dijo, «Soy su prometido». Supe que había cometido un error en el momento en que puse un pie en el jardín del chalet de mis padres, y no por las sillas plegables alineadas como si esperaran una reunión de la comunidad de vecinos, ni por el altavoz Bluetooth barato que retumbaba con éxitos del verano de hace una década, ni siquiera porque mi tía Carmen ya me estaba mirando con los ojos entrecerrados diciéndome, «Tienes mala cara», esa frase que la gente usa cuando quiere decir algo mucho peor. Fue el olor, mezcla de hamburguesas, líquido para encender barbacoas, ensaladilla rusa tibia, y ese leve toque químico de crema solar derritiéndose en la piel, el olor a fingir que todo era normal. No había vuelto a casa en meses, al menos no de verdad, solo visitas rápidas de llegar, cumplir y salir, manteniéndolo todo aséptico, pero esta vez me había dicho a mí misma que sería diferente, una simple comida familiar, nada formal, nada cargado. Y ese fue mi primer error. Mi madre me vio de inmediato y saludó con la mano como si estuviera recibiendo a un equipo de televisión, me abrazó rápido, rígida como para una foto de compromiso, y luego retrocedió para escudarme desde las botas hasta la clavícula. «Estás muy delgada», dijo. «Estoy bien», respondí automáticamente, porque eso es lo que dices cuando estás en el ejército y no te interesa desempacar tu vida junto a una bandeja de huevos rellenos. Mi padre estaba de pie cerca de la nevera portátil, con una mano descansando sobre la tapa como si estar cerca del hielo fuera un rasgo de personalidad, no se acercó de inmediato, nunca lo hace, le gusta hacer entradas triunfales precisamente no haciéndolas. Parientes que apenas reconocía sonreían y asentían, primos que no había visto desde el instituto me miraban como si trataran de recordar quién solía ser yo antes de convertirme en la difícil. Alguien preguntó qué tal el trabajo, otro preguntó si seguía con lo del ejército, asentí, sonreí, mantuve la voz uniforme, pues años de instrucción me habían enseñado a estar en espacios incómodos sin que se notara en mi cara, pero lo que no me habían enseñado era cómo estar frente a mi propia familia mientras esperaban que fracasara. No planeaba anunciar nada ese día, no traje un discurso, ni un aro de luz para redes sociales, ni una revelación dramática, solo llevaba un anillo en mi mano izquierda, la clase de anillo que usas cuando algo en tu vida es sólido, tranquilo y real. Debería haber mantenido la mano baja, pero mi prima Lucía se dio cuenta primero, sus ojos volaron a mis dedos y luego a mi cara, sonrió, una sonrisa pequeña y cautelosa, una advertencia, pero demasiado tarde. Mi padre finalmente se giró y sus ojos cayeron directamente sobre mi mano como si estuvieran imantados. «Vaya, bra eso», dijo lo suficientemente alto como para que medio jardín lo escuchara, ¿qué se supone que es esto? Sentí la opresión familiar en el pecho, esa que viene justo antes del impacto. «Es un anillo», dije. Él se rió una risa grande confiada, el tipo de risa que invita a otros a unirse para que no se sientan excluidos. «No me digas que estás comprometida», dijo sacudiendo la cabeza, «vamos, no finjas, ¿quién querría casarse contigo?» Durante medio segundo el jardín se quedó en silencio, luego alguien se rió, luego otro, no era una risa cruel, no exactamente, más bien un alivio nervioso. «Menos mal que lo ha dicho él», parecían pensar. Me quedé allí con el sol en los ojos y las manos a los costados, sintiendo cada par de ojos sobre mí, esperando ver qué haría, esperando ver si lloraría o estallaría o finalmente les daría la razón. Mi madre no me miró a mí, miró a mi padre. «No empieces», dijo, no a él, sino de alguna manera a mí, «no empieces, no lo hagas incómodo, no arruines el día». Tragué saliva, sentí sabor a metal, no dije nada. «Soy sincero», replicó mi padre con una sonrisa de suficiencia, «siempre has tenido mucho carácter». Ahí estaba el eufemismo familiar, carácter fuerte, difícil, demasiado intensa. Miré alrededor, los platos de repente se volvieron fascinantes, algunas personas miraban el césped, una de mis primas se movió como si fuera a decir algo y luego lo pensó mejor. Me habían desplegado en situaciones con menos tensión que ese jardín. Quería irme, quería darme la vuelta, caminar hacia mi coche y no volver a explicarme nunca más,
pero no lo hice, me quedé porque irse siempre se reescribe más tarde como debilidad, así que me quedé. Mi padre se recostó contra la nevera cruzando los brazos. Entonces dijo alargando la palabra, ¿dónde está escondido este prometido imaginario tuyo, en la juguetería? Un par de personas se rieron por lo bajo, alguien murmuró, madre mía. Mi cara se mantuvo tranquila, pero por dentro algo se asentó, no era ira, no era dolor, era reconocimiento, esto no era una broma, era una jugada. Miré mi anillo, no era llamativo, nada de diamantes gigantes gritando por atención, era simple, limpio, el tipo de anillo que alguien compra cuando realmente te conoce. A mi padre no le gustó eso, podía notarlo por cómo se tensó su sonrisa, necesitaba que fuera falso, necesitaba que su narrativa se mantuviera intacta. Relájate, añadió agitando una mano, solo digo lo que todos piensan. Esa es la cuestión con familias como la mía, alguien siempre se ofrece voluntario para decir la parte cruel en voz alta y luego finge que te hizo un favor. Sentí un cambio de presencia detrás de mí, no ruidoso, no dramático, solo un cambio sutil en el aire, como cuando el viento gira antes de una tormenta. La puerta de un coche se cerró en la entrada, escuché pasos en la grava y antes de que pudiera girarme, una voz detrás de mí dijo tranquila y cálida, siento llegar tarde, había mucho tráfico en la Nacional. Conocía esa voz, la conocía de la forma en que conoces algo que se siente como un hogar. Me giré y él estaba allí, de pie en la puerta lateral, con las mangas de la camisa remangadas, sosteniendo una pequeña caja de pastelería como si fuera lo más importante del mundo. Me sonrió a mí primero, siempre a mí primero. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí una vez. Luego levantó la vista y extendió la mano. Soy Javier, dijo, soy su prometido. El silencio que siguió no fue educado, fue de estupefacción, y cuando volví a mirar a mi padre, su rostro se había puesto pálido de una manera que nunca había visto antes, su risa se cortó a mitad de la respiración como si alguien hubiera tirado del enchufe. Por un segundo nadie se movió, ni mi madre, ni mis tías, ni los primos que acababan de reírse un poco demasiado fuerte, el jardín se congeló en ese incómodo medio tiempo donde todos saben que algo ha cambiado pero nadie quiere ser el primero en reconocerlo. Javier se paró a mi lado como si perteneciera allí, no hinchado, no a la defensiva, simplemente firme. La caja de pasteles en sus manos parecía casi cómicamente normal para el momento en el que acababa de entrar. Mi padre lo miró fijamente, no de la manera vaga y educada con la que miras a un extraño, sino de la manera aguda e inquisitiva con la que miras a alguien que intentas ubicar. Sus ojos se entrecerraron ligeramente como si estuviera rebuscando en un archivador mental y no le gustara lo que estaba encontrando. Tu prometido, dijo mi madre, parpadeando finalmente como si la palabra misma necesitara tiempo para cargarse. Javier asintió. Sí, señora. Lo dijo con educación, con calma, como lo hace alguien que no siente la necesidad de probar nada. Mi padre se aclaró la garganta una vez, luego otra. Javier repitió lentamente como si decir el nombre en voz alta pudiera soltar algún recuerdo, ¿y ustedes? Javier ofreció su mano. Javier Reyes. Eso fue todo. Vi el reconocimiento aterrizar detrás de los ojos de mi padre en tiempo real, no fue dramático, ningún jadeo, ningún paso atrás, solo una sutil tensión alrededor de su boca, un destello de algo que se parecía mucho al cálculo. Porque mi padre no conocía a Javier de las redes sociales, no lo conocía por mí y lo conocía por su reputación. Javier había hablado en una recaudación de fondos para veteranos a la que asistió mi padre el año pasado, había sido presentado como un exoficial que ahora trabajaba en cumplimiento normativo y supervisión de riesgos para contratistas del gobierno. El tipo de trabajo que no sale en los titulares pero que hace que los problemas sean muy reales para las personas que toman atajos. Mi padre había presumido de haberle estrechado la mano después, y ahora esa misma mano se extendía hacia él. Mi padre dudó medio segundo más de la cuenta antes de tomarla. Encantado de conocerle, dijo, su voz de repente más baja, más plana. Javier sonrió. Igualmente. El silencio se rompió en fragmentos. Alguien se rió demasiado fuerte, otro dijo, vaya, el mundo es un pañuelo. Mi tía se inclinó para susurrarle algo a mi madre. El altavoz Bluetooth siguió sonando como si no tuviera idea de que algo importante acababa de suceder. Me quedé allí sintiendo el calor del sol en mis hombros y, por primera vez en toda la tarde, no era yo la que estaba siendo evaluada. Mi padre me miró, luego volvió a mirar a Javier, luego a mi anillo.
Entonces dijo forzando una risita que no funcionó del todo, esto es real. Javier no respondió por mí y me miró en su lugar, levantando las cejas ligeramente, dándome el espacio para hablar si quería. Sí, dije, lo es. Mi madre sonrió tensa. Vaya. ¿Por qué no nos lo dijiste? La miré. No preguntasteis. Eso aterrizó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. En mi familia no se supone que digas cosas así, se supone que debes insinuar, suavizar, asegurarte de que nadie se sienta incómodo excepto tú. Mi padre cambió de postura. Bueno, felicidades, dijo aplaudiendo una vez como si estuviera cerrando un tema, podrías habernos ahorrado la sorpresa. Javier inclinó la cabeza ligeramente. Ella no pensó que fuera algo que necesitara defender. La palabra defender quedó colgada allí, tranquila pero afilada. La mandíbula de mi padre se tensó. Nadie dijo nada de defender. Javier no discutió, simplemente asintió. Esa era la cosa con Javier, no mordía el anzuelo, no necesitaba ganar el momento, dejaba que la gente se mostrara tal como era. Mi prima Lucía intervino, bendita sea. Hola, soy Lucía, dijo sonriendo genuinamente a Javier, he oído hablar mucho de ti. Javier le estrechó la mano. Encantado de conocerte por fin. Por fin. La palabra hizo que mi madre se estremeciera. Mi padre lo intentó de nuevo. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, Javier? Javier respondió con fluidez, superviso el cumplimiento y las evaluaciones de riesgo internas, principalmente contratos, asegurándome de que la gente siga las reglas que acordaron. Mi padre asintió demasiado rápido. Trabajo importante. Puede serlo, respondió Javier. Sentí que algo cambiaba detrás de mis costillas, no alivio, no triunfo, sino algo más estable, validación tal vez, o la simple comodidad de no estar sola en la línea de fuego. Los ojos de mi padre recorrieron el jardín, podía sentirlo, la forma en que la sala, el patio, lo que fuera, se había inclinado, ya no era la autoridad incuestionable, era solo otro hombre de pie junto a una nevera portátil esperando que nadie notara el sudor en su cuello. Mi madre dio una palmada. Bueno, vamos a comer antes de que se enfríe todo. Comida, el botón de reinicio universal. La gente se movió hacia las mesas, agradecida por la excusa. Las conversaciones se reiniciaron en tonos bajos y cuidadosos. Javier se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Y no era mentira, no del todo. Mi padre no se unió a la cola de inmediato, nos observó la forma en que Javier se mantenía cerca, no posesivo, solo presente, observó la forma en que yo no me derrumbaba. Cuando finalmente se acercó fue con una sonrisa practicada. Javier dijo, deberías probar las hamburguesas, receta familiar. Javier sonrió cortésmente. Me encantaría. Mi padre se inclinó más cerca de mí mientras esperábamos. Hablaremos luego, dijo por lo bajo en privado. Ahí estaba, la advertencia disfrazada de preocupación. Me encontré con su mirada. Vale. Pero algo en mi tono debió alertarlo porque su sonrisa vaciló solo por un segundo, no le gustaba no controlar ya la historia. Mientras comíamos mi móvil vibró en mi bolsillo, un mensaje de mi madre aunque estaba a 3 metros de distancia, tenemos que hablar después. Miré la pantalla y luego deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo sin responder. Javier se dio cuenta, siempre lo hace. Luego, murmuró. No era una pregunta. Luego confirmé. Al otro lado del jardín, mi padre se reía de nuevo más fuerte esta vez, demasiado fuerte, el tipo de risa que la gente usa cuando intenta reclamar territorio. Lo observé por el rabillo del ojo y sentí la presión familiar construyéndose, porque sabía lo que venía después, la parte pública había terminado, ahora venía el ajuste de cuentas a puerta cerrada. Mi padre esperó exactamente 3 minutos después de que la gente empezara a comer antes de hacer su movimiento, así es como siempre lo ha hecho, tiempo suficiente para que el shock se desvanezca, pero lo suficientemente pronto para que nadie se distraiga. Él cree que el timín es una forma de inteligencia. Me atrapó cerca de la puerta trasera, donde el ruido bajaba lo suficiente para sentirse privado. Mi madre merodeaba a unos pasos, fingiendo reorganizar servilletas que no necesitaban reorganizarse.
Así que, dijo cruzando los brazos, ¿quieres explicar qué ha sido eso? Lo miré, realmente lo miré. El sol había tallado líneas más profundas en su rostro a lo largo de los años, pero la expresión era la misma con la que crecí, la mirada que decía que ya estaba convencido de tener razón y solo necesitaba que yo lo admitiera. ¿A qué te refieres?, pregunté. Él soltó un bufido. Apareces con un anillo. No dices una palabra. Dejas que todos piensen que te lo estás inventando. Y luego lo traes a él. ¿A él? No a Javier, no a mi prometido, solo a él. No lo traje para demostrar nada, dije, vino porque estaba invitado. ¿Por quién?, espetó mi padre. Por mí. Eso cayó mal. Mi madre intervino de inmediato. Tu padre solo quiere decir que nos pilló desprevenidos. No aparté los ojos de él. También me pilló desprevenido el comentario sobre que nadie querría casarse conmigo. Él le restó importancia con un gesto. No seas dramática, estaba bromeando. Casi me río, no porque fuera divertido, sino porque era tan familiar. Te estabas riendo, dije, y todos los demás te siguieron. Mi padre se inclinó más cerca, bajando la voz. Me avergonzaste. Ahí estaba, la verdadera ofensa. Te avergoncé, repetí. Sí, dijo bruscamente frente a mi familia, mis amigos. Miré hacia el jardín donde Javier estaba de pie con mi prima, escuchando pacientemente una historia que probablemente ya había oído 2 veces, parecía cómodo, como si no estuviera preparándose para un impacto. No hice nada, dije con voz uniforme. Si lo hiciste, la mandíbula de mi padre se apretó, podrías habernos dicho, podrías haber manejado esto como un adulto. Lo estoy manejando como un adulto. No, espetó, lo estás manejando como siempre lo haces, actuando con superioridad, actuando como si fueras mejor que todos porque llevas un uniforme. Eso dolió, pero no de la manera que él quería. Llevo un uniforme porque me lo gané, dije, y yo no lo saco a relucir, tú sí. Mi madre siseó mi nombre en voz baja, una advertencia, no le provoques, no empeores esto. Sentí ese viejo instinto tirar de mí, el que te dice que te eches atrás, que lo suavices, que te disculpes incluso cuando no empezaste el fuego. No lo hice. Mi padre exhaló por la nariz. Crees que eres tan independiente, dijo, pero todavía nos necesitas. Me encontré con sus ojos. No, dije, no os necesito. Ese fue el momento en que su expresión cambió, no a ira, sino a algo más frío. Ya veremos, dijo. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder, gritando por encima del hombro, tu madre y yo hablaremos contigo luego. No hablaremos con vosotros, sino contigo. Me quedé allí un segundo, dejando que el ruido de la fiesta me bañara de nuevo. Alguien rió, a alguien se le cayó un plato, el altavoz cambió de canción. Javier apareció a mi lado como si hubiera sentido el cambio. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí. No ha terminado. Javier miró hacia la nevera donde mi padre había retomado su puesto como si nada hubiera pasado. Me lo imaginaba. No hablamos de eso entonces. Comimos, sonreímos cuando fue necesario, jugamos nuestros papeles porque a veces la supervivencia parece paciencia. Pero noté cosas, la forma en que mi padre seguía mirando mi mano, la forma en que le hacía a Javier las preguntas justas para afirmarse pero no las suficientes para revelar lo incómodo que estaba. La forma en que mi madre me miraba como si esperara que yo explotara para poder justificarlo todo. Cuando finalmente llegó la hora de irse, mi padre me abrazó rígidamente. Hablaremos, repitió. Me alejé conduciendo con Javier a mi lado, la casa encogiéndose en el espejo retrovisor. No tienes que volver, dijo suavemente. Lo sé, respondí. No dije lo que estaba pensando, que había estado volviendo toda mi vida, que cada visita era solo otra versión de la misma prueba. Esa noche mi móvil vibró sin parar, mensajes de mi madre, de una tía, de una prima con la que apenas hablaba. Podrías haberlo manejado de otra manera, tu padre no quiso decir eso, solo estaba sorprendido. No respondí. A las 11:47 de la noche llegó un correo electrónico de mi entidad hipotecaria. Asunto, acción requerida, revisión de preaprobación. Mi estómago cayó antes incluso de abrirlo. Javier vio cambiar mi cara. ¿Qué pasa? Le pasé el teléfono. Lo leyó una vez, luego otra.
Qué raro, dijo con cuidado. Lo sé, respondí. El correo era educado, neutral, el tipo de lenguaje que finge no asustarte mientras lo hace absolutamente. Ha aparecido un elemento en su informe de crédito que requiere aclaración antes de que podamos proceder. Me senté en el borde de la cama, mi corazón latía constante pero pesado, no acelerado, sino calculando. No he abierto nada, dije, no he fallado ningún pago, he sido cuidadosa. Javier asintió. Lo sé. Inicié sesión en mi aplicación de monitoreo de crédito. Los tics verdes cargaron uno por uno. Luego, rojo. Una cuenta de una tienda minorista, límite bajo abierta hace meses. Mi nombre, mi número de seguridad social, la dirección de mis padres. Esa no es mía, dije en voz baja. Javier se inclinó más cerca. ¿Estás segura? Estoy segura. Miré la pantalla, un reconocimiento frío asentándose en mi pecho. Mi correo todavía llegaba a su casa, siempre lo había hecho por los despliegues y las mudanzas, era más fácil. Es un error. Sentí algo cambiar dentro de mí entonces, no pánico, no miedo, claridad. Esto no es un accidente, dije. Javier me miró. ¿Crees que tu padre? Creo que alguien en esa casa decidió que mi vida era suya para gestionarla. Hice una captura de pantalla, luego otra. Creé una nueva carpeta en mi teléfono y la llamé simplemente familia. Javier no dijo nada, no necesitaba hacerlo, ambos sabíamos que esto no había terminado, solo estaba pasando a una fase diferente. No dormí mucho esa noche, no porque estuviera dando vueltas o repitiendo las palabras de mi padre en bucle, eso ya lo había hecho hace años. Esto era diferente, era el tipo de alerta que tienes cuando algo deja de ser emocional y empieza a ser operativo. Al amanecer, ya estaba vestida, café en mano, uniforme planchado de la forma en que la memoria muscular lo hace sin pedir permiso. El mundo fuera de mi apartamento se sentía tranquilo de una manera que el jardín de mis padres nunca lo hizo, ordenado, predecible. A nadie aquí le importaba mi anillo o mi padre o lo que alguien pensara de mí, les importaba si llegaba a tiempo y hacía mi trabajo. Y lo hice. El día se movió en bloques limpios, informes, correos, listas de verificación, el tipo de ritmo que te estabiliza. A media mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de grupo esta vez. Nuevo hilo. Mamá, tenemos que hablar esta noche. Papá, contesta a tu madre. Tía Carmen, ¿por qué te fuiste así? Miré la pantalla, sentí la presión familiar comenzar a construirse, y luego hice algo que nunca había hecho antes, silencié todo el hilo. Sin drama, sin anuncios, solo silencio. Javier me escribió un poco más tarde, ¿cómo va tu mañana? Escribí bien, lo borré, luego escribí, hay algo raro con mi crédito. Lo estoy gestionando. Él respondió casi de inmediato, estoy aquí si me necesitas. Agradecí que no hiciera preguntas todavía, él sabía que era mejor así. Esa tarde me senté en mi coche antes de conducir a casa y saqué mis informes de crédito completos, no la aplicación resumida, sino los documentos completos de las agencias. Misma cuenta, mismo saldo, misma dirección, y un detalle que hizo que se me tensara la mandíbula, contacto autorizado en la lista. No reconocí el número al principio, luego mi cerebro se puso al día, el de mi padre. No reaccioné de inmediato, ni gritos ni manos temblorosas, solo una inhalación lenta y constante por la nariz. Esto no fue un descuido, no fue confusión, esto fue acceso. Conduje a casa en piloto automático. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en mi pequeña mesa de cocina con su portátil abierto. Levantó la vista tan pronto como vio mi cara. ¿Encontraste algo?, dijo. Le entregué mi teléfono. Escaneó la pantalla una vez, luego otra. Su expresión no estalló, se enfocó. Ese es el número de tu padre, dijo en voz baja. Sí. Cerró el portátil a medias. Vale, entonces dejamos de suponer. Asentí. Documentar, bloquear, disputar. Javier casi sonrió. Exactamente. Congelé mi crédito primero en todas las agencias, configuré los PIN, guardé los correos de confirmación. Luego inicié el proceso de disputa. Sin acusaciones, sin narrativa familiar, solo hechos, esta cuenta fue abierta sin mi autorización.
La correspondencia parece haber sido enviada a una dirección en la que ya no resido. Enviar. Solo después de eso revisé mi teléfono de nuevo. 5 llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje de voz de mi padre. No lo escuché todavía. En su lugar, recibí un mensaje de texto: mamá, tu padre dice que le estás acusando de algo. Esto se está volviendo ridículo. Miré la palabra acusando y sentí una risa amarga burbujear. No había acusado a nadie, había presentado papeleo. Eso les asustaba más que cualquier confrontación. Javier me observaba. Están sintiendo presión. Deberían, respondí. 1 hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, un número desconocido. Contesté. Hola, ¿es esto? Una pausa, revisando notas, ¿es Elena Castillo? Sí, soy yo. Soy Dana, de Recursos Humanos de la oficina de Javier. Mi corazón no se aceleró, se asentó. Los ojos de Javier se encontraron con los míos, hizo un gesto para poner el altavoz. Lo puse. No estás en problemas, continuó Dana rápidamente, recibimos una inquietud, y estamos haciendo una revisión de rutina. Javier se inclinó hacia adelante. Dana, soy Javier. Estoy aquí. Gracias, dijo ella, solo estamos confirmando detalles. Elena, ¿conociste a Javier a través de su lugar de trabajo? No. ¿Tu padre o algún miembro de la familia tuvo participación en el rol profesional de Javier? No. Hubo una breve pausa, el sonido de tecleo. Vale, dijo Dana con cuidado, también hemos recibido comunicaciones adicionales del mismo individuo. Estamos revisándolas también. La mandíbula de Javier se tensó casi imperceptiblemente. Cuando terminó la llamada, el apartamento se sintió tranquilo de una manera más pesada. Ella escaló el asunto, dije. Javier asintió. Y cruzó la línea. Mi teléfono vibró de inmediato. Papá, estás haciendo esto mucho más grande de lo que necesita ser. Finalmente escuché su mensaje de voz. Su voz era tranquila, razonable, casi dolida. Solo intentaba ayudar. Siempre saltas a conclusiones. Ayudar. Esa palabra de nuevo. El disfraz favorito de la familia. No respondí. En su lugar, abrí mi aplicación de notas y comencé una lista, fechas, horas, mensajes, llamadas, todo. Javier me observó, luego dijo suavemente, no tienes que gestionar esto sola. Lo sé, respondí, pero he terminado de dejarlo pasar. Esa noche mi madre llamó. Rechacé la llamada. Luego mi padre. Rechazada. Luego una solicitud de videollamada. Rechazada. Finalmente un mensaje de mi madre que aterrizó como una amenaza: si no arreglas esto, vas a destrozar esta familia. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Javier extendió la mano y apretó la mía. Tú no la rompiste. Exhalé lentamente. No, no lo hice. Solo dejé de encubrirlo. Y supe con absoluta certeza que el siguiente movimiento no sería sutil. El correo de confirmación de la oficina de crédito llegó a las 6:12 de la mañana. Ya estaba despierta, tumbada boca arriba, mirando el techo, contando las grietas como si pudieran reorganizarse en respuesta si miraba lo suficiente. Disputa recibida. Investigación iniciada. No sentí alivio. El alivio llega cuando algo termina. Esto no estaba terminando, se estaba aclarando. Javier seguía dormido con un brazo sobre la almohada. Observé su pecho subir y bajar por un momento, luego me deslicé silenciosamente fuera de la cama y fui a la cocina. El apartamento estaba en silencio, de esa manera temprana que se siente honesta. Sin música, sin voces, tratando de controlar la narrativa. Abrí mi portátil y saqué los detalles de la cuenta de la tienda de nuevo. Esta vez fui más profundo. No resúmenes, registros originales. Tomó unos pocos clics antes de encontrar lo que buscaba: PDF de solicitud de cuenta adjunto. Lo abrí. Mi nombre estaba claramente en la parte superior. Ortografía correcta, fecha de nacimiento correcta. Mi número de seguridad social oculto, pero inconfundiblemente mío. La dirección listada no era mi apartamento, ni siquiera mi último destino militar.
Era la casa de mis padres. Mi mandíbula se tensó, pero mi mano se mantuvo firme. El pánico no ayuda cuando estás leyendo letra pequeña. Luego me desplacé. Ahí estaba. Número de teléfono de contacto autorizado. No necesitaba marcarlo. Lo sabía de memoria. Lo había memorizado de niña como memorizas los números de emergencia antes de entender por qué los necesitas. El número de mi padre. Miré la pantalla más tiempo del necesario, como si al darle suficiente tiempo los dígitos pudieran reorganizarse en algo menos feo. No lo hicieron. Guardé el archivo, hice una captura de pantalla, luego otra mostrando los metadatos. Fecha de creación, ubicación, marca de tiempo. La evidencia sobrevive mejor cuando es aburrida. Javier apareció en la puerta, con el pelo revuelto y los ojos ya agudos. Echó un vistazo a mi cara y no preguntó qué pasaba. «¿Lo encontraste?», dijo. Giré el portátil hacia él. Lo leyó en silencio una vez, luego otra. Su expresión no estalló en ira, se endureció en algo preciso. «¿Es él?», dijo. «Sí». Se recostó contra la encimera, cruzando los brazos. «Vale, entonces esto acaba de pasar de lío familiar a uso indebido de identidad». Asentí. «Lo llamarán ayuda». «Siempre lo hacen», respondió. Mi teléfono vibró en la mesa. No lo cogí. Javier lo miró. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dije. Luego lo cogí de todos modos. «Mamá, encontramos correo tuyo. Deberías venir a recogerlo». Encontrado, no reenviado, no olvidado mencionar. Encontrado. Le mostré a Javier el mensaje. Exhaló lentamente. Ellos sabían. Lo sé. Escribí una frase y nada más: «Por favor, dejad mi correo sin abrir. Organizaré la recogida». 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. «Mamá, estás exagerando». Puse el teléfono boca abajo. Exagerando, la palabra que mi familia usa cuando se dan cuenta de que algo se les escapa de su control. 1 hora después, mi prestamista llamó. Contesté al segundo tono. Estaba tranquila, profesional, el tipo de voz que no toma partidos. «Esto no mata tu solicitud», dijo después de que le expliqué la pausa. «Necesitaremos que la disputa se resuelva o prueba de eliminación». Pausa, no muerte. Podía trabajar con una pausa. Cuando colgué, Javier me entregó una taza de café como si fuera un objeto ceremonial. «Estás manejando esto limpiamente», dijo. «He tenido práctica», respondí simplemente, no con crédito. El acoso comenzó alrededor del mediodía. No de mis padres, sino de la familia extendida. La tía Carmen dejó un mensaje de voz: «Tu madre está desconsolada». Un primo envió un mensaje: «¿Por qué le haces esto a él?». Alguien de la iglesia de mi madre envió un mensaje de Facebook: «La familia lo es todo». No respondí a ninguno de ellos. Guardé los mensajes en su lugar. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, nombres. Javier observaba en silencio. «Están creando un coro». «Siempre lo hacen», dije, «les hace sentirse justificados». Esa tarde mi teléfono vibró de nuevo. «Número desconocido». Respondí. «¿Elena?», preguntó una mujer. Su voz era brillante de una manera que hizo que mi estómago se tensara. «Sí. Soy Dana de Recursos Humanos». Javier ya estaba sentado derecho. Lo puse en altavoz. «Quiero tranquilizarte», continuó Dana, «no estás en problemas. Recibimos un mensaje con respecto a un posible conflicto de intereses». La mandíbula de Javier se tensó. «¿El mensaje era anónimo?», pregunté. Una pausa. «Vino de una dirección de correo electrónico personal». «Por supuesto que sí. También hemos recibido comunicaciones de seguimiento», agregó Dana con cuidado, «estamos revisándolas también». Cuando terminó la llamada, miré a la pared durante un largo momento. «No van a parar», dije. Javier sacudió la cabeza. «No, están escalando». Mi teléfono vibró de nuevo casi de inmediato. «Papá, ¿realmente vas a hacer esto?». No respondí. Otro mensaje. «Papá,
estaba tratando de protegerte. Proteger. El último refugio de las personas que se niegan a asumir la responsabilidad. Abrí mi aplicación de notas y añadí un nuevo encabezado, límites. Debajo escribí, sin acceso a mi correo. Sin uso de mi información. Sin contacto con terceros. Cualquier interferencia adicional se manejará oficialmente. No lo envié todavía, solo lo escribí. A veces escribir la línea es el primer acto de cruzarla. Javier me miró con los ojos firmes. Están tratando de hacerte dudar de ti misma. Lo miré. Llevan haciendo eso toda mi vida. Él asintió. Entonces es bueno que no les dejes hacerlo ahora. Esa noche mi madre finalmente llamó de nuevo. Vídeo esta vez. La rechacé. Luego un mensaje, mamá, necesitamos hablar. Tu padre está destrozado. Miré la pantalla hasta que las palabras dejaron de sentirse como lenguaje y empezaron a sentirse como presión. Luego escribí, podemos hablar mañana por vídeo con Javier presente. 3 puntos aparecieron al instante. Mamá, ¿por qué necesita estar él allí? Porque la verdad se sostiene mejor cuando hay testigos. Dejé el teléfono y me recosté en mi silla, el agotamiento finalmente alcanzándome. Javier apoyó una mano en mi hombro. Mañana, dijo, hacemos esto una vez y limpio. Asentí. Porque esto ya no se trataba de probar que tenía razón, se trataba de asegurarme de que no pudieran hacer esto de nuevo. Programamos la videollamada para la tarde siguiente. No porque necesitara tiempo para preparar qué decir, sino porque necesitaba todo documentado, tranquilo e imposible de tergiversar más tarde. Javier puso su portátil en la mesa de la cocina y orientó la cámara para que nos captara a ambos. Fondo neutral, buena iluminación, nada dramático. Esto no era una confrontación, era un registro. Mi teléfono vibró unos minutos antes de la llamada. Un mensaje de mi madre, por favor, no conviertas esto en algo más grande de lo que ya es. No respondí. Exactamente a las 3, la pantalla se iluminó. La cara de mi madre apareció primero, ya tensa, con los labios apretados como si hubiera ensayado la decepción. Mi padre estaba sentado a su lado con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. No parecía enfadado, parecía ofendido, como si yo hubiera violado una regla tácita. Hola, mamá, dije con calma. Ella no devolvió el saludo. ¿Por qué está Javier ahí? Javier inclinó la cabeza ligeramente. Hola, estoy aquí porque esta situación ha cruzado a territorio profesional y legal. Mi padre se burló. Eso es ridículo. Me incliné hacia adelante lo suficiente para permanecer en el encuadre. No, lo que es ridículo es usar mi información personal sin mi consentimiento. Mi madre inhaló bruscamente. Elena, nadie usó nada. Tu padre estaba ayudando. Siempre has sido mala con el papeleo. Ahí estaba, la reescritura de la historia. No levanté la voz. La solicitud de la cuenta lista el número de teléfono de papá como el contacto autorizado. Los ojos de mi padre se desviaron por medio segundo, suficiente. Eso no significa nada, dijo, me puse para asegurarme de que nada saliera mal. Algo salió mal, respondí, bloqueó mi hipoteca. Mi madre sacudió la cabeza. Estás sacando esto de quicio. Javier habló entonces, calmado, preciso. Recursos Humanos ha recibido múltiples comunicaciones intentando enmarcar esto como un conflicto de intereses. Eso es una escalada. Mi padre se enderezó. Yo nunca contacté con su trabajo. Javier no parpadeó. Los mensajes vinieron de un correo electrónico asociado con vuestro hogar. Incluían detalles personales no disponibles públicamente. El silencio se estiró. Los ojos de mi madre iban de uno a otro. Esto está destrozando a la familia. No, dije, esto está exponiendo un problema. La voz de mi padre se endureció. ¿Entonces qué? ¿Quieres una disculpa? Lo consideré, realmente lo consideré. No, dije, quiero límites. Se rió breve y amargamente. ¿Límites? Eso es lo que Internet os enseña a los chicos ahora. Javier se mantuvo callado. Esta parte era mía. Aquí están, dije sacando mis notas.
Nadie en esta familia tiene acceso a mi correo. Nadie usa mi información. Nadie contacta a mi empleador o al lugar de trabajo de mi prometido sobre mí. Si vuelve a suceder, lo manejo oficialmente. Mi madre se inclinó hacia adelante. ¿Nos estás amenazando? Estoy declarando consecuencias, respondí, son cosas diferentes. La cara de mi padre se enrojeció. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo sentí entonces, el viejo tirón, la culpa, la presión para ceder. No lo hice. No os pedí que gestionarais mi vida, dije, y no me voy a disculpar por protegerla. La voz de mi madre cayó fría ahora. Entonces no vengas a nosotros cuando necesites ayuda. Me encontré con su mirada. No lo haré. El silencio después de eso no fue explosivo, fue de aturdimiento. Mi padre se levantó abruptamente haciendo temblar la cámara. Esto es increíble. Alcanzó el portátil. Espera, dijo mi madre bruscamente. Demasiado tarde. La pantalla se oscureció. Me quedé allí sentada un largo momento con las manos entrelazadas, respirando de manera constante. Mi corazón no estaba acelerado. Se sentía claro. Javier exhaló lentamente. Hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Asentí. No han terminado. No estuvo de acuerdo, pero ahora conocen las reglas. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Papá, has cruzado una línea. No respondí. Luego otro mensaje. Mamá, solo queremos paz. Lo guardé y lo añadí a la carpeta. Esa noche, revisé mis alertas de crédito de nuevo. Ninguna actividad nueva. Un pequeño alivio temporal, pero real. Un correo electrónico de la oficina de crédito llegó más tarde esa noche confirmando la recepción de documentación adicional. Otro de la tienda reconociendo la disputa. Los rastros de papel hacen eso, se mueven en silencio pero se mueven. Javier hizo la cena. Nada elegante, pasta, ajo, normalidad. Comimos en el sofá con la televisión baja. A mitad de la cena, mi teléfono vibró de nuevo. Correo desconocido. Asunto, pregunta sobre su relación. Lo abrí. Espero que sepas que tu prometido está involucrado con una empleada. La mandíbula de Javier se tensó. Eso es un cebo. Dijo, lo sé. Reenvíalo, añadió. Lo hice. Lo envió a Recursos Humanos con una sola línea, comunicación anónima adicional. Patrón notado. Dejé mi teléfono y me recosté, el agotamiento finalmente asentándose en mis huesos. Están tratando de asustarme, dije en voz baja. Javier asintió. Y no está funcionando. Pensé en mi padre, en lo fuerte que se había reído de mi anillo, en lo pequeño que parecía cuando se dio cuenta de que la historia ya no era suya. No necesito venganza, dije, solo necesito distancia. Javier me miró. A veces eso es lo mismo. No dormí perfectamente esa noche, pero dormí mejor, el tipo de sueño que obtienes cuando dejas de discutir con la realidad y empiezas a trabajar con ella. Por la mañana, una notificación esperaba en mi teléfono. Actualización de disputa de crédito disponible. Sonreí solo un poco porque, por primera vez, esto no se trataba de lo que mi familia pensaba de mí, se trataba de lo que el sistema probaría. La actualización llegó un martes por la tarde, el tipo de día ordinario que nunca parece importante hasta que lo es. Estaba sentada en mi escritorio con una taza de café que se había quedado fría mientras respondía correos que no importaban, cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi servicio de monitoreo de crédito, disputa resuelta. Cuenta eliminada. Miré la pantalla durante 10 segundos completos antes de permitirme respirar. Eliminada. No pausada. No bajo revisión. Fuera. Abrí el archivo adjunto con manos que ya no temblaban. La tienda confirmó que la cuenta había sido abierta sin mi autorización. El historial de pagos fue borrado. Mi puntuación recalculada. Limpia. Reenvié la confirmación a mi prestamista con un mensaje corto, asunto resuelto. Documentación adjunta. Su respuesta llegó en minutos. Grandes noticias. Reanudaremos el procesamiento de su hipoteca. Reanudar.
No reiniciar. Reanudar. Me recosté en mi silla y sentí que algo se aflojaba en mi pecho que no me había dado cuenta de que había estado sosteniendo durante años. No solo la tensión de las últimas semanas, sino el tipo más antiguo, el que viene de estar siempre esperando que caiga el otro zapato cuando se trata de tu familia. Esa noche Javier vino con comida para llevar y el tipo de sonrisa tranquila que significaba que ya lo sabía. «¿Lo tienes?», dijo. «Se ha ido», respondí. «Limpio». Asintió satisfecho. «Bien. No celebramos no realmente nada de champán, nada de discursos, solo cena en mi pequeña mesa de cocina y el zumbido de la vida normal regresando». Mi teléfono vibró una vez durante la comida. «Mamá». No lo abrí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, era corto. No nos dimos cuenta de lo serio que era esto. Lo leí 2 veces. No era una disculpa, no era responsabilidad, solo una declaración que mantenía la culpa cómodamente vaga. Escribí una respuesta, luego la borré. Luego escribí otra cosa: necesito espacio ahora mismo. Me pondré en contacto cuando esté lista. Le di a enviar y puse el teléfono boca abajo. Javier me miró de cerca. ¿Estás bien con eso? Sí, dije, y lo decía en serio. Las llamadas disminuyeron después de eso, luego se detuvieron. Los mensajes de grupo se callaron. La familia extendida encontró otras cosas de qué hablar, siempre lo hacen. Mi padre no me contactó de nuevo, no directamente. Escuché a través de mi madre que estaba dolido y confundido y no entendía cómo las cosas se habían ido tanto de las manos. Yo lo entendía perfectamente. Por primera vez en mi vida, no me había apresurado a arreglar la incomodidad, no me había disculpado para suavizar las cosas, no había aceptado la culpa que no era mía solo para mantener la paz. La paz, había aprendido, no es la ausencia de conflicto, es la presencia de límites. Una semana después, la prestamista llamó de nuevo. Aprobación final, fechas discutidas, números finalizados. Después de colgar, me paré en mi salón y miré alrededor al lugar que había sido solo mío durante años, pequeño, limpio, temporal. Pronto no lo sería. Javier se apoyó contra el marco de la puerta mirándome. «Hiciste esto de la manera correcta». «Lo hice de la única manera que funciona», dije. Pensé en ese jardín, en las risas, en la voz de mi padre cortando el ruido como si fuera el dueño del espacio. ¿Quién querría casarse contigo? La respuesta, resultó, no era solo Javier, era yo. Quería casarme con la versión de mí misma que no se encogía, que no explicaba, que no rogaba permiso para vivir su propia vida. El ejército me enseñó disciplina, no silencio. Disciplina es saber cuándo quedarse quieto y cuándo moverse. Mi familia pensaba que el control significaba acceso, pensaba que el amor significaba obediencia, pensaba que las bromas podían cubrir la crueldad si se entregaban con una sonrisa. Estaban equivocados. Lo que quedó en pie después de que todo lo demás se callara no fue ira o venganza o incluso reivindicación, fue claridad. No necesitaba castigar a nadie. El sistema manejó lo que el sistema maneja mejor: hechos, rastros de papel, consecuencias. Todo lo que tuve que hacer fue dejar de proteger a las personas que estaban dispuestas a hacerme daño para sentirse poderosas. Esa es la parte que nadie te dice, que a veces lo más valiente que puedes hacer no es contraatacar, es dar un paso atrás.